¿Cuántas veces no has escuchado que instanciar objetos es malo? Siempre con lo mismo. Tu juego no está optimizado, o es una mala práctica instanciar objetos en tiempo de ejecución. En mi opinión, estos comentarios no ayudan de nada y solamente te dejan con una duda. ¿Cómo debería crearlos entonces? Cada proyecto tiene sus propios requisitos y no te puedo dar una respuesta exacta, pero sí te puedo decir una cosa. No tengas miedo de hacerlo. En su lugar, pregúntate lo siguiente: ¿cuándo debería crearlos? Antes de ver cómo y cuándo, veamos por qué debería de preocuparme esto. Cantidad. Imagina que tienes dos tipos de objetos: peces que aparecerán en el océano mientras exploras el mapa y embarcaciones que aparecerán en la superficie. En ambas situaciones, los objetos se crearán de forma aleatoria. La diferencia es que los peces se presentarán en mayor número que las embarcaciones. Si por alguna razón te encuentras con un cardumen de 200 peces, entonces sí estaría mal optimizado tu juego si crea cada uno de ellos en el momento que los observas. En cambio, si te encuentras con solo una embarcación, no debería de haber problema si la creas justo en ese instante. Frecuencia. Volviendo al ejemplo de los peces y embarcaciones. Si te vas al mar abierto y te quedas todo un día esperando en un punto fijo, ¿qué es más probable que veas? ¿Un pez o una embarcación? Casi con total seguridad sabemos que sería un pez. Esto quiere decir que constantemente tendremos que estar creando instancias de este objeto mientras estemos en dicho lugar. Ahora, si combinamos esto con que podemos encontrarnos con cardúmenes de cientos de peces de forma frecuente, podríamos terminar creando miles de instancias en un corto periodo de tiempo, terminando nuevamente con un juego mal optimizado. Si alguno de estos puntos se cumple, es decir, necesitas crear una gran cantidad de objetos o estarás usando el mismo objeto muchas veces, entonces lo que deberías hacer es implementar un sistema de pooling. Este permite optimizar tu juego almacenando y desactivando aquellas instancias que no se están utilizando, en lugar de destruirlas. Una vez que se requieran, se le podrá solicitar al sistema que nos regrese alguno de los objetos inactivos, en lugar de crearlo en tiempo de ejecución. Veamos cómo se implementa esto en Unity. Comenzamos creando la interfaz genérica iPool, donde T será el tipo de objeto que queremos almacenar. Definimos el método clear de tipo void para poder eliminar todas las instancias en caso de que lo necesitemos. Release de tipo void, que recibirá como parámetro una instancia de tipo T que será el objeto que queremos liberar, es decir, desactivar. Por último, get de tipo T, que nos regresará una instancia que el pool tenga almacenada. Continuamos creando la clase abstracta poolComponent, que heredará de MonoBehavior e implementará la interfaz iPool. Recordemos que dicha interfaz es genérica, por lo que podemos definir el tipo de dato directamente, por ejemplo, GameObject, o para hacerla reutilizable haremos la clase genérica, definiendo T, y utilizaremos este tipo como parámetro de iPool. Antes de implementar los métodos de la interfaz, definimos los métodos protegidos y abstractos onCreate, que regresará una instancia de tipo T, onRelease, que definirá cómo se liberarán los objetos, onClear, que definirá cómo se eliminarán, y onGet, que definirá cómo se obtendrán. Estos métodos serán de uso interno y nos servirán para realizar acciones sobre las instancias. Comenzamos definiendo una cola de tipo T, llamada Instances, que será la estructura responsable de almacenar los objetos existentes. Continuamos definiendo el método clear y recorremos todas las instancias almacenadas. Para cada uno de los elementos llamaremos al método onClear, que definimos abajo, y le pasaremos la referencia del elemento actual. Los procesos que se deberán realizar para eliminar dicho objeto serán determinados por los subtipos de poolComponent. Continuamos definiendo el método release, que recibirá como parámetro la instancia a liberar.
Si el objeto es nulo, entonces terminamos la función. En caso contrario, lo registramos y llamamos al método onRelease, donde nuevamente los subtipos de pullComponent definirán qué se hará con dicha instancia cuando se libere. Finalmente, definimos el método get de tipo T e intentamos obtener una instancia almacenada. En caso de no ser posible, llamaremos al método onCreate para obtener un nuevo objeto creado en tiempo de ejecución. Posteriormente, llamamos al método onGet, enviándole la instancia que acabamos de crear y la regresamos en la función. Opcionalmente, podemos hacer que al iniciar el juego instancie una cierta cantidad de objetos que podrán ser almacenados para utilizarse en el futuro. Definimos el campo InitialCount de tipo int. Definimos el método awake y creamos un ciclo for que se ejecutará mientras i sea menor a InitialCount. Llamamos al método onCreate para obtener una nueva instancia y posteriormente llamamos a release para añadirla al pool. Listo, ya tenemos nuestro sistema de pooling. Ahora solo falta integrarlo a los objetos que queramos optimizar. Por ejemplo, yo cuento con la clase FishController, que se encarga del comportamiento de un pez moviéndose a un punto aleatorio cada vez que llega a su objetivo. Dónde y cuándo se crean estos objetos lo define la clase FishSpawner, que segmenta el mundo en secciones, comprueba si el jugador cambió de chunk y comprueba en los chunks cercanos si puede aparecer un cardumen con base a una probabilidad generada de forma aleatoria. En ese caso, procedo a generar los enemigos en tiempo de ejecución mediante el uso de una fábrica. Si no sabes qué es una fábrica, te dejaré en la descripción un link a mi otro video sobre cómo implementarlas. En esta parte es donde podemos optimizar nuestro juego utilizando pooling. Comenzamos creando la clase FishPool, que heredará de pullComponent, donde las instancias serán de tipo FishController. Comenzamos definiendo el método onClear, que se llamará cuando queramos destruir una instancia de forma definitiva. Aquí simplemente llamaremos a destroy y le pasaremos el GameObject de la instancia. Continuamos definiendo onCreate, que se llamará cuando no hay instancias almacenadas disponibles. En este caso, la crearemos en tiempo de ejecución. Definimos el campo de tipo FishFactory, llamado FishFactory, y en el método onCreate regresamos la instancia creada por dicho objeto. Finalmente, para esta clase definimos los métodos onRelease y onGet. En el primero de ellos, cuando se libere la instancia, queremos ocultar el objeto llamando a setActive false. En el segundo método, cuando se obtenga la instancia, queremos hacer visible el objeto, llamando a setActive true. Nos dirigimos a FishSpawner, eliminamos el campo FishFactory y lo reemplazamos por FishPool de tipo FishPool. Ubicamos dónde estamos instanciando el objeto en tiempo de ejecución y en su lugar llamamos a get de nuestro objeto FishPool. Por último, podemos reutilizar esta instancia llamando a release. En mi caso, yo lo hago en la corrutina DespawnCoroutine, que comprueba cada cierto tiempo si el pez está fuera de rango. En ese caso, en lugar de destruir la instancia, llamaremos a release del objeto FishPool. Regresamos a Unity y comenzamos a configurar nuestra escena. Creamos un objeto vacío llamado FishPooling y le añadimos el componente FishPool. Le asignamos la cantidad de instancias a crear al iniciar la escena, por ejemplo 200. Añadimos el componente FishFactory. Le asignamos el prefab del pez y asignamos la fábrica a nuestro pool. Finalmente seleccionamos nuestro objeto FishSpawner y le pasamos la referencia de nuestro objeto FishPool. Al presionar play, podemos ver que el spawner sigue funcionando exactamente igual creando las instancias de los peces.
Sin embargo, si vemos la jerarquía de la escena, notaremos que hay objetos desactivados y otros activados. Este es el sistema de pooling en acción, ocultando los objetos que no se están utilizando y activándolos una vez que el spawner lo solicite. Si tienes alguna duda sobre cómo implementar este patrón en tu proyecto, no dudes preguntarme en los comentarios. Si quieres ver más a detalle cómo funciona el código del video, dejaré en la descripción un link al repositorio en GitHub. Espero te haya servido y nos vemos a la próxima.